Buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a Javier Senent por su presentación y especialmente por su hospitalidad para acoger aquí, en la sede de la Cruz Roja Española, la celebración de este quinto simposio anual del Observatorio de Catástrofes dedicado a la COVID-19, experiencias y resiliencia ante futuras pandemias, al que les doy a todos ustedes la bienvenida. Asimismo, agradezco también el saludo que ha pronunciado don Leonardo Marcos, director general de Protección Civil y Emergencias de España. Tanto Javier como Leonardo representan a dos de los first responders cuya actuación en esta pandemia en España está siendo encomiable y heroica. Gracias a los dos por estar aquí esta mañana para abrir este acto. Este año, debido a los protocolos a los que obliga la COVID-19, estamos retransmitiendo en directo desde nuestro canal en YouTube. Quiero agradecer de antemano a la mayoría de los que intervienen hoy su esfuerzo por estar presentes a pesar de las circunstancias en la sede de Cruz Roja en Madrid, desde donde emitimos este simposio. Bien, estamos ante una catástrofe sin precedentes en la historia reciente universal. El mundo vive con sufrimiento una pandemia que hasta hoy arroja un pavoroso saldo de víctimas, 55 millones de contagiados, más de 1.300.000 fallecidos y más de 35 millones de recuperados. En España, donde hay que tener muy presente y mostrar agradecimiento profundo a la abnegada y sacrificada entrega de nuestros sanitarios y cuerpos de seguridad, la COVID-19 también está dejando un rastro letal, más de 1,5 millones de afectados, más de 41.253 fallecidos a día de hoy. Además de este dramático cuadro, la pandemia nos está situando en la más grave recesión económica mundial desde 1930. Llevamos ya más de 10 meses luchando contra la pandemia. ¿Y qué hemos aprendido? Primero, que no estábamos bien preparados para hacer frente a una catástrofe de este tipo. Segundo, que algunos países han luchado contra la enfermedad con más éxito que otros. Tercero, que el distanciamiento social, en parte espontáneo y en parte forzado, ha perjudicado a todas las actividades que dependen de la proximidad de las personas. Cuarto, que la COVID-19 está provocando una enorme recesión global, causando daños económicos especialmente graves entre los jóvenes, las madres trabajadoras y a las minorías más vulnerables. La segunda ola, llegada después del verano, ha confirmado las peores expectativas y mientras crece la esperanza por el descubrimiento de la vacuna, la vida cotidiana de millones de personas se vuelve a ver zarandeada por la tragedia. Repaso el escenario que hoy contemplamos fijándome en algunos aspectos que afectan especialmente a la economía española. El paro. La crisis originada por la pandemia ha hecho que millones de personas pierdan su empleo o hayan pasado de depender de las ayudas del Gobierno. En octubre había 3.826.000 personas en el paro en España y 730.000 personas están afectadas por la prórroga de los ERTE hasta 31 de enero del año que viene. Sabemos que la OCDE, al dar a España la mayor caída del PIB entre los países del grupo, vaticina cifras de paro no conocidas desde los tiempos de la transición. La tasa de paro real, según la última EPA, es de 15,33% de la población activa y, según el Gobierno, cerrará el ejercicio en torno al 19% de dicha población activa. Si nos referimos al consumo, las restricciones adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria y el incremento de la incertidumbre están impulsando el ahorro en detrimento del consumo, que caerá en torno al 14% en 2020. La recuperación de la economía depende en buena medida de que los consumidores ganen confianza suficiente para aumentar sus gastos. Los datos del tercer trimestre del 2020 muestran una subida histórica del consumo en los hogares del 20,7%, en contraste con el desplome, también histórico, que registró este indicador en el segundo trimestre, un menos 20,4%. Aún así, la recuperación total de los gastos en consumo no supondrá una vuelta a los patrones y hábitos de gasto anteriores a la pandemia. Refiriéndonos al turismo, según la Organización Mundial del Turismo, entre 100 y 120 millones de empleos directos corren peligro en el sector turístico.
El sector turismo es un sector crítico para la economía española. Se está viendo trágicamente afectado. En los 9 primeros meses del 2020 han visitado España 16,8 millones de turistas, mientras que en el año pasado lo hicieron 67 millones de personas. Refiriéndonos al PIB, la OCDE indicaba hace unos días que las restricciones para contener la pandemia desaceleran el ciclo económico en toda Europa, que hasta entonces estaba creciendo. La economía española es la que más se resiente en Europa por la segunda ola. La actividad económica de nuestro país cayó en octubre y se situó en niveles de mayo, cuando el país estaba prácticamente en su totalidad confinado por el estado de alarma. El Banco de España prevé que el PIB caiga cerca del 12,6% y duda de las previsiones de ingresos, déficit y deuda. Estos datos nos indican que la lucha contra la pandemia, tratando de ganar tiempo hasta disponer de vacunas fiables y masivas o tratamientos eficaces, se está desarrollando en unas condiciones económicas excepcionalmente difíciles. La etapa más dura, la del confinamiento y las limitaciones a la movilidad, parecía terminada a principios del verano, pero con la vuelta a la normalidad en los últimos meses ha vuelto también la incertidumbre sobre el grado de control del virus. Aunque bien es cierto que el sector científico está volcado a contrarreloj en la búsqueda de la vacuna. Hay 47 vacunas en ensayos clínicos con humanos, 10 de ellas en la fase más avanzada para su posible aprobación, como es el caso de Pfizer o Moderna. Las pérdidas económicas a largo plazo de esta colosal crisis dependerán en buena medida de la rapidez con la que se controle el virus, pero también de la profundidad de las cicatrices que dejarán temas tan relevantes como el impacto del desempleo, la deuda incobrable, el aumento de la pobreza o la interrupción de la educación. A lo largo de la mañana de hoy tendremos oportunidad de conocer investigaciones y análisis sobre la COVID-19 desde diferentes ángulos y perspectivas, pero permitidme que antes de presentar a los ponentes incida en los objetivos que persigue el Observatorio de Catástrofes que presido. Uno de los fines de la Fundación AON es la investigación, previsión, asistencia y apoyo continuado en catástrofes ocurridas en España, con especial atención a sus efectos sobre los grupos más desprotegidos. Desde esa perspectiva, el observatorio es un instrumento que ha creado la Fundación AON para alcanzar ese fin, y su misión es ser una plataforma para el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas en catástrofes ya ocurridas, con los objetivos de prevenirlas y establecer pautas y buenas prácticas que ayuden a las personas más vulnerables víctimas de los desastres. El observatorio está formado por instituciones, como decía el presidente de Cruz Roja, por instituciones como el Consorcio de Compensación de Seguros, AGERS, UNESPA, la Unidad Militar de Emergencias, la Cruz Roja Española, que nos acoge hoy, la Fundación ONCE, la Universidad de Navarra, la Universidad Pontificia de Comillas, ICAI y CADE y AON Benfield, entre otros. Aprovecho para dar la bienvenida especial a la última y muy reciente incorporación al observatorio, la de Protección Civil y Emergencias de España. Gracias a la encomiable labor de los miembros que lo conforman, el observatorio está aportando conocimientos, recursos y voluntarios en 3 fases. Primero, en la fase de investigación y prevención, que a través de nuestra Cátedra de Catástrofes, con la Universidad Pontificia de Comillas y la Universidad de Navarra, se concreta en tesis doctorales y en investigaciones sobre catástrofes, modelos de predicción y respuesta. En segundo lugar, en el momento en que ocurre la catástrofe, a través del sistema de emergencias de la Cruz Roja, haciéndolo sostenible mediante la aportación de recursos materiales, económicos y voluntarios en la medida de nuestras posibilidades. Y, por último, en la recuperación y continuidad para mitigar los daños causados, con el foco puesto siempre en los más desfavorecidos. En 2016 celebramos el primer simposio del observatorio, en el que abordamos el tema monográfico de las inundaciones. Al año siguiente se trataron las catástrofes producidas por tormentas y tempestades. En el 2018, con motivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural, el simposium sobre terremotos e incendios forestales se celebró en Lorca, referencia internacional por haber sufrido un devastador terremoto en 2011 y ser un ejemplo de reparación y recuperación de su patrimonio. En el 2019, el simposium abordó el impacto del cambio climático y su incidencia en las catástrofes. Ninguno de los riesgos catastróficos abordados en las 4 ediciones anteriores puede compararse ni por las cifras de víctimas ni por sus consecuencias económicas con lo que estamos viviendo en esta pandemia.
Así, el informe de la OCDE de 9 de noviembre alerta de que el déficit para financiar el desarrollo sostenible puede aumentar hasta un 70% por la COVID, afirmando que el progreso hacia los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas peligra más, incluso llegando poder a revertirse. Por ejemplo, dice la OCDE, se espera que la pobreza aumente por primera vez en más de 20 años. Efectivamente, la crisis pandémica ha aumentado las desigualdades y no todos los países pueden recaudar los fondos necesarios para responder y recuperarse de manera eficaz. Hoy vamos a conocer de cerca las experiencias y las actuaciones durante la COVID-19 y ver cómo podemos construir resiliencia ante futuras pandemias de la mano de cualificados y reputados ponentes que tendremos el privilegio de escuchar. En la primera mesa, los First Responders compartirán con nosotros su experiencia y actuación durante esta pandemia. Escucharemos a la doctora Carmen Martín, directora de Salud y Socorros de la Cruz Roja, hablar sobre los resultados del Plan Cruz Roja Responde. A Arturo Fuente, presidente de ANAB, de la actuación del voluntariado de protección civil en esta crisis, y al coronel Juan Carlos Olaya, de las operaciones Balmis y Baluarte que está llevando a cabo la UME durante la COVID-19. Después, la doctora Rafaela Santos, presidenta del Instituto Español de Resiliencia, abordará el tema neurociencia y resiliencia en tiempos de COVID. Seguidamente, el doctor Fernando García López, presidente del Comité de Ética de la Investigación del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, analizará los aspectos sanitarios y éticos en las respuestas frente a la COVID-19. A continuación, Jaime Rábago, decano presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros del ICAI y presidente de Industrialización del Instituto de Ingeniería de España, hablará de la industria española ante la era post-COVID. Le seguirá Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA y vicepresidenta de COE, quien abordará la gestión del seguro durante la pandemia. Le seguirá Gonzalo Iturmendi, secretario general de AGERS, ilustre jurista, quien nos ilustrará sobre el impacto legal de la pandemia. Después tendrá lugar la mesa sobre las investigaciones de la Cátedra de Catástrofes. El doctor Alberto Ares, director del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia de Comillas, nos explicará los resultados de la investigación Migraciones y pandemias, las amenazas infecciosas en un mundo globalizado. Por su parte, la doctora Leire Lavaca, profesora titular de la Universidad de Navarra en la Escuela de Ingenieros Tecnun, expondrá las buenas prácticas y lecciones aprendidas en la gestión de pandemias. No quiero concluir mi intervención sin incidir una vez más en que para luchar contra este desastre no natural es necesario reclamar unidad de acción a la hora de impulsar e implantar estrategias integradas que contribuyan a la búsqueda de soluciones preventivas y de respuesta capaces de solucionar los problemas que la COVID-19 está planteando a la población y especialmente a los más vulnerables. No es la primera vez que lo digo. Necesitamos concienciación, compromiso y cumplimiento. 3 Cs, 3 conceptos clave para combatir las consecuencias de la pandemia. Primero, empresas, gobiernos y sociedad civil han de tomar conciencia real de que estamos juntos en esto, de que tenemos que luchar sin enfrentarnos los unos a los otros y de manera urgente para ganar la batalla al virus. Segundo, todos estamos obligados al compromiso de desplegar y coordinar todos los esfuerzos posibles para implantar modelos de respuesta sanitaria y social que puedan atajar el impacto del virus en nuestra sociedad. Una enseñanza que podemos sacar de la pandemia es que sin cooperación global todos vamos a salir perdiendo. Tercero, es preciso impulsar la voluntad de cumplir con estos compromisos, con el objetivo prioritario de apoyar sin paliativos la investigación de las nuevas vacunas y de diseñar un nuevo modelo de colaboración público-privada en el ámbito sanitario capaz de ofrecer una respuesta homogénea y eficaz a las ofensivas del virus. Como ya he comentado, además de la pérdida de vidas, esta pandemia y las pandemias y las medidas que se están tomando para detenerla han provocado una crisis global que ha trascendido lo sanitario, provocando una conmoción mundial y cuestionando también nuestros sistemas económicos y medioambientales. De la pandemia COVID-19 debemos aprender muchas lecciones y reconocer factores claves en la actuación de los desastres.
Me voy a referir a la ética. La ética es fundamental para la correcta toma de decisiones políticas, sociales y económicas. Hemos comprobado, por ejemplo, que la falta de recursos médicos, junto con un cuadro de víctimas masiva, puede presentar desafíos éticos específicos en la gestión de esta crisis, por lo que comprender muy bien la naturaleza de estos desafíos es vital tanto para prevenir conflictos éticos como para permitir que todas las partes encuentren la opción más adecuada para actuar en condiciones severas o críticas. Seguidamente me voy a referir a la investigación. La investigación juega también un papel clave. Un uso más eficaz y accesible de los hallazgos científicos y las experiencias pasadas contribuirá enormemente en la gestión de los desastres en las fases de prevención, respuesta y recuperación. En este sentido, el reciente anuncio de los buenos resultados en las pruebas de vacunas de Pfizer y Moderna son una clara demostración de lo que digo. En menos de un año, la ciencia ha sido capaz de encontrar unas nuevas vacunas contra este virus desconocido y con ello despertar la esperanza de vida de millones de personas enfermas o en situación de estar seriamente amenazadas por la pandemia. La humanidad, además, necesita un cambio de comportamiento individual. Cambio de comportamiento individual para ser más resiliente a los desastres, evitando conductas irresponsables. La resiliencia, definida por Mami Mitsutori, representante especial del Secretario General para la Reducción de Riesgos de Desastres en la ONU, la define así: es el fortalecimiento de una persona, una institución, una comunidad o un país para poder superar las dificultades que nos traen los desastres, y señala que lo importante es que el pueblo y las instituciones puedan recuperarse sin ser destruidos. Los efectos de la pandemia nos han recordado que no se puede perder más tiempo. Debemos actuar y seguir luchando contra la COVID, y lo debemos hacer tomando decisiones correctas y a tiempo, implantando medidas más duras y de corta duración para el conjunto de la sociedad y no para un grupo social determinado que hemos visto que no funciona. Debemos hacer un esfuerzo coordinado y conjunto para evitar más víctimas. Debemos evaluar las medidas estudiando su efecto en cada área afectada, no en función de cómo les ha ido a otros. Debemos afrontar la fatiga pandémica con resiliencia. Y todo ello sin perder de vista el respeto a los derechos humanos y la contribución al desarrollo sostenible, educando a las generaciones futuras en el respeto al hombre, el planeta y a la humanidad en general. En palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al respetar los derechos humanos en esta época de crisis, construiremos soluciones más eficaces e inclusivas para la emergencia de hoy y la recuperación de mañana. Concluyo ya. La COVID-19 ha supuesto una profunda conmoción después del enorme impacto de la crisis financiera mundial hace apenas 12 años. Seguramente esta pandemia tendrá consecuencias a largo plazo para las empresas, la economía, la política interna y las relaciones internacionales, pero sobre todo para las personas y más aún para las personas más vulnerables. Se dice en estos tiempos de crisis que tenemos que reconstruir mejor, build back better, pero como dijo Marie Curie, no podemos confiar en construir un mundo mejor sin mejorar los individuos. Con este propósito, cada uno de nosotros debemos trabajar en nuestro propio desarrollo, aceptando nuestra parte de responsabilidad y reconociendo que nuestro deber particular es el de ayudar a quienes podemos ser útiles. Muchas gracias a todos. El objetivo de la Fundación AON España es contribuir a hacer una sociedad mejor, diseñando y participando en proyectos en 3 áreas: catástrofes, acción social y arte y cultura, siempre con las personas frente al riesgo. Uno de nuestros 3 fines es la prevención, investigación, asistencia y recuperación en caso de grandes catástrofes que ocurran en España, con especial atención a los más desprotegidos, y el Observatorio de Catástrofes es el instrumento para alcanzarlo.
El Observatorio de Catástrofes es una plataforma para la investigación y un lugar de encuentro para el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas en catástrofes ya ocurridas, con el fin de prevenirlas. El think tank está formado por representantes de instituciones de primer nivel, como el Consorcio de Compensación de Seguros, la Patronal del Seguro, UNESPA, la Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros, la Cruz Roja Española, la Unidad Militar de Emergencias, la Fundación 11, las Universidades Pontificia Comillas y de Navarra y AON Benfield. En el marco de nuestra cátedra de catástrofes se llevan a cabo investigaciones sobre riesgos catastróficos en las Universidades Pontificia Comillas y de Navarra. Contribuimos a la sostenibilidad del sistema de emergencias de Cruz Roja Española. Nuestros voluntarios realizan cursos de extinción de incendios forestales, de atención primaria sanitaria y psicológica. Participamos activamente en la recuperación y continuidad para mitigar los daños causados por las catástrofes, con especial atención a los más desprotegidos y vulnerables. El Observatorio otorga anualmente su distinción a actuaciones ejemplares en catástrofes. La Cruz Roja Española recibió la distinción 2016 por su intervención en los incendios de la isla de La Palma. La actuación de la UME en los incendios forestales de Galicia fue reconocida con la distinción 2017. La distinción 2018 fue otorgada a la Fundación Rafa Nadal por su labor tras las inundaciones de Palma de Mallorca. En memoria de José María Sarriegui, fundador del Observatorio de Catástrofes, se otorga anualmente este premio al mejor artículo de investigación científica sobre temas relacionados con las catástrofes. El Observatorio de Catástrofes celebra anualmente un simposio en el que se aborda la actualidad relacionada con distintos riesgos catastróficos. España sufre cada año una media de 10 inundaciones graves que causan 800 millones de euros en daños materiales y un gran número de fallecidos. Las inundaciones fueron el riesgo catastrófico protagonista de nuestro primer simposio. Las indemnizaciones por daños materiales causados en España por las tempestades ciclónicas supusieron 877,27 millones en 10 años. El segundo simposio del Observatorio se ocupó de las tormentas y tempestades. La ciudad de Lorca sufrió un terremoto en 2011 y fue el escenario del simposio sobre incendios forestales y terremotos. El cuarto simposium versa del cambio climático. Cuanta más implicación haya de todos los actores, mejor preparados estaremos para defendernos ante el cambio climático y sus efectos sobre el incremento de catástrofes.